gerontología, cuidados paliativos, duelo por la editorial Trillas, el Instituto John Bowlby, Ediciones Paulina y Amazon. Actualmente se desempeña como director de la Escuela Internacional de Tanatología, Jalisco, México, profesor desde el 2011 de la Universidad de Málaga y un máster propio universitario en counseling e intervención en urgencias, emergencias y catástrofes. Profesor de la Universidad Católica de Chiapas, director de múltiples diplomados en duelo infantil y del adolescente, duelo de muerte, duelo gestacional y perinatal, en tanatología, clínica general y hospitalaria en México, República Dominicana y Colombia. Miembro fundador honorario de la Asociación de Estudios y Clínica Tanatológica en Baja California. Miembro honorario de la Sociedad Española e Internacional de Tanatología, capítulos de España y Argentina, facilitador de múltiples grupos de apoyo del duelo mixto, grupo de duelo por muerte perinatal, grupo para sobrevivientes de suicidio, grupo de duelos ambiguos, grupo de duelo para migrantes, grupo de duelo infantil, grupo de duelo por pérdida de mascotas y grupo de duelo para la comunidad LGTBIQ de Quintana Roo, y ha sido distinguido como la Medalla Conmemorativa de Honor al Mérito en Ética y Valores. Los dejo con ustedes, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. También de la ciudad. Bueno, tenemos cosas, como decimos en Colombia, los buenos somos más, tenemos más. Bueno, ya saben, yo llevo trabajando con duelo. Cuando estaba haciendo psiquiatría, también hice cuidados paliativos. Entonces, digamos que yo me desvié por el lado paliativo y llevo trabajando con personas en duelo unos 36 años, que ya se dice, y con grupos de duelo, incluyendo los grupos de duelo infantil, hace unos 26 o 27 años. Siempre vivo, siempre presencial, porque no había la virtualidad en ese entonces, pero digamos que la pandemia me hizo un favor, preparó a los niños para las cámaras. Entonces hoy día tenemos en México una enorme estructura de duelo infantil que la tenemos aquí, bueno, esto lo voy a enseñar, que es esta de acá. G5 Tanatología. ¿Qué es G5? Son 5 actividades, 5 pilares que tenemos para trabajar con los niños en duelo. El primer pilar se llama Pepe Grillo, que son los grupos virtuales de duelo infantil. Tenemos grupos de 4 a 7, de 8 a 11 y de 12 a 16. Todos son grupos gratuitos y la única condición que se exige es que el niño que entre tiene que estar siempre acompañado de un cuidador primario. Se hacen muchas actividades, son 2 horas, miércoles y sábados. Tenemos Tío Beto, de hecho yo soy Tío Beto, me conocen los niños como Tío Beto. Es el que le enseña a los padres de familia y a los cuidadores sobre duelo infantil. Ese se reúne los martes por la noche. Tenemos el Profe, que es un curso especialmente diseñado para aportarles a los maestros herramientas sobre el duelo infantil para manejar, para trabajar con los niños en el aula. Ese es los lunes por la tarde. Tenemos la Niña María, que es una tribuna abierta, un Facebook Live, donde hablamos, tenemos invitados, donde hablamos de duelo infantil, empezando la semana, todos los lunes muy temprano en la mañana. Tenemos también algo que se llama Beto GAM. GAM significa grupos de ayuda mutua. Beto GAM es el grupo de ayuda mutua para los padres y cuidadores que también están en duelo para que trabajen sus propios procesos. Y, ¿qué me falta? Y EDI, que es la escuela de duelo infantil, donde periódicamente tenemos invitados. Ya eso es muy académico, es para los profesionales que nos hablan sobre duelo infantil. Pues eso es G5, cumplimos 2 años hace poco. Bueno, y estamos muy contentos con ese tema. Ah, no, ya se ya lo digo. Bueno, se supone. ¿Cuál es el de arriba o el de abajo? Ah, es que lo tengo pegado.
Suele pasar en las mejores familias, ¿sí? Bueno, una de las frases que yo escucho con relativa frecuencia cuando estoy dando capacitaciones en duelo infantil es que algunas veces escucho a algunos profesionales y a algunas personas que dicen que los niños son resilientes, o sea, que aguantan todo, que no les pasa nada, que ni se enteran de lo que sucede. Y miren, si definimos lo que es la resiliencia es la capacidad de crecer a pesar de la adversidad, de salir triunfantes ante los hechos difíciles de la vida. Y para poder hacerlo se necesita de una muy buena disponibilidad de recursos internos y recursos externos. Y las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales. Es decir, los niños no tienen suficientes recursos para enfrentar los hechos. Lo que sucede es que utilizan un mecanismo que mucha gente desconoce, que se llaman los bloques congelados de tiempo. Cuando un niño se enfrenta a algo muy difícil, simplemente lo hace a un lado y sigue como si no hubiera pasado nada, dando esa falsa sensación de que no se enteró, de verlo como está de bien. Lo que ha hecho es apartarlo. Eso se llaman bloques congelados de tiempo, y ahora les hablaré un poquito. Tuve que recortarlo mucho porque recortaron un poquito el tiempo, entonces voy a ser muy concreto. Lo único que le puede dar un poquito de resiliencia a los niños es un apego seguro, y no todos los niños tienen apego seguro, ¿no? El apego se forma en el primer año de vida y se consolida a los 3 años, de tal manera que esos primeros años de vida, ese apego esa forma de vincularse, que es el apego, pues está bastante frágil, ¿no? Aunque el apego es moldeable para toda la vida. Una frase que sí nos ayuda mucho a entender la importancia del duelo infantil es que la pérdida en sí no es tan traumática como puede serlo el hecho de que quienes le rodeamos no sepamos hacerlo. Por eso es tan importante. Miren, ¿por qué le hago yo tanto énfasis hace muchos años al duelo infantil? Por 2 razones fundamentales. Primero, porque los niños no tienen recursos para hacerlo ellos solos. Y segundo, por la forma de pensar que ocurre en la infancia, que es predominantemente de pensamiento mágico, de egocentrismo, que hacen parte del desarrollo del pensamiento, pero le hacen creer que todo lo que sucede tiene que ver con él. Entonces, muy importante también esa frase. Hay aflicción por todo lo que se pierde y que se desea que retorne. De tal manera que hay aflicción por la pérdida del juguete, de la madre, la mascota, o la dignidad y el respeto. De hecho, las pérdidas y los duelos en la existencia humana son una constante. La diferencia es la siguiente. Yo estoy casi seguro que a la mayoría de nosotros, cuando estábamos más pequeños, cuando estábamos creciendo, nadie se acercó a nosotros a decirnos ante una pérdida: sí, mi amor, mira, cuando eso pasa, es muy importante dibujar, es muy importante la silla vacía, es muy importante la caja de recuerdos, es muy importante la biografía. ¿Alguien se acercó a nosotros a darnos estrategias efectivas para enfrentar las pérdidas? No, de tal manera que crecimos y nos vamos a enfrentar de adultos a unas pérdidas ¿con qué? Nada. O con lo que normalmente casi que por instinto se aprende, y se aprende mucho por imitación, porque los niños aprenden mucho, como decimos nosotros, de forma vicaria, viendo lo que hacemos los adultos, que son lo que conocemos como estrategias de negación, que incluyen la negación propiamente dicha, la represión, la supresión, la proyección, el desplazamiento, la regresión y la formación reactiva. Y eso es lo que aprendemos, no más. Entonces, lo que nosotros queremos desde hace tiempo, y con la Escuela Internacional de Tanatología, lo que queremos es que eso no siga pasando, es aportarle a los niños mejores estrategias de afrontamiento para que estén en mejores condiciones de enfrentar lo que la vida inevitablemente les va a traer. Entonces, las pérdidas las podemos clasificar de muchos tipos. Esto se los traigo para que ustedes vean que las pérdidas en la infancia o las pérdidas en la vida humana obviamente no son solamente por muerte, porque casi siempre que le decimos a la gente: no es que vamos a una charla de dolor, no es que yo no he perdido a nadie, es que el duelo se puede hacer por muchas razones. La pérdida está aquí donde dicen niños,
Las pérdidas más comunes es la pérdida relacional. ¿Qué es la pérdida relacional? Una pérdida de una relación por muerte. Muerte del papá, de la mamá, del tío, del amigo, del profe, del compañero, de la mascota, o no disponibilidad de cualquiera de los anteriores por prisión, por desaparición, por drogadicción, por alcoholismo, o no disponer de la mascota pues por extravío, por robo, por lo que sea. Pérdida de una relación. Esas son las más comunes. Pérdida de objetos externos, de cualquier cosa que el niño considere que sea de valor para él. Pero recuerden que quien le da el valor a los objetos es el niño, no nosotros. Por ejemplo, dice uno, pero ¿por qué se angustia tanto por un camioncito si se le compra otro? Sí, pero es que ese camión en particular se lo trajo el papá en un momento emocional muy importante para él, porque en el colegio le estaban haciendo bullying, porque no tenía ese camión, y el papá se aparece con ese camión, y ese camión tiene un valor emocional que no reconocimos. Recuerden que eso se lo da ese niño. Pérdidas ambientales, por cambio de lugar, mudanzas, por ejemplo, donde pierde espacio, el parque donde salía a jugar con su mascota o salía a jugar balón con los vecinos, cierto espacio donde le gustaba debajo de un árbol sentarse, yo qué sé, todo lo que pueden tener los espacios, cambio de colegio, incluye muchas pérdidas asociadas, pérdidas ambientales como que llega alguien a la familia, un miembro nuevo, sea porque es un hermanito o porque es la abuelita que quedó viuda, entonces él viene a vivir con nosotros. Muchos cambios en casa. Las pérdidas ambientales son tan importantes porque el espacio y la rutina le da mucha seguridad a los niños. Pérdidas del cinismo, una de las más graves, que incluyen pérdida de una parte del cuerpo, una oreja, un dedo, un ojo, una extremidad, un dientecito. Nos puede parecer una tontería un diente, pero imagínense una niña de 5 añitos muy popular en su escuela por la sonrisa. ¡Ay, qué sonrisa tan bonita! Ahí viene María, la de la sonrisa tan bonita, y resulta que la niña se cae y se fractura los dientecitos. ¿Cómo se llama ahora la niña? Cindy, sin dientes, y le van a hacer bullying, y ya no es popular, ahora es la chimuela, y le va a perder esos privilegios que tenía. Pero dentro de las pérdidas del cinismo también está quizá la más grave de todas, que es la pérdida de la autoestima, por abuso físico, psicológico, sexual o de privacional, o sea, por abandono, por maltrato. Estas producen un daño que va a necesitar en el futuro una atención multidisciplinaria durante mucho tiempo. Muy graves que son. Pérdida relacionada a habilidades y destrezas, que le hagan bullying pues, por obesidad, porque es cojo, porque tiene una secuela de una enfermedad, cualquier cosa. O resulta que van a jugar un partido de baloncesto y hay 2 capitanes y está el niño ahí esperando que lo seleccione y no lo selecciona. Hay gente que le queda eso marcado mucho en su vida, cuando quería participar en un partido y no lo dejaron, no lo seleccionaron. Pérdida relacionada con los hábitos, cualquier cambio en los hábitos, en la rutina diaria, le va a producir más inseguridad. Y a veces, por ejemplo, cuando hay una pérdida en la familia, decimos, no, que haga lo que quiera, pues se le murió tal, que haga lo que quiera. Eso le da más inseguridad. El niño puede tener su mundo alterado, pero debe seguir siendo estructurado. A la misma hora el sueño, a la hora misma la comida, a la hora misma el juego, la tele, etcétera, etcétera. Y finalmente, del futuro, protección del mundo de los adultos, en un mundo donde están sucediendo muchas cosas, se han perdido muchos roles. Son muy comunes las familias hoy día monoparentales, donde casi siempre es la mamá y no hay ese rol de papá, o ya no son papá y mamá como está sucediendo ahora, sino que son 2 papás o 2 mamás los que integran la familia, o sea,
cosas están cambiando mucho y se han perdido muchos roles. También, pues, una escuela que tenga un modelo educativo que no cubra las necesidades del niño por exceso o por defecto, o porque es un niño muy listo, o porque tiene un poco más de dificultades. Ustedes han visto cómo la violencia se está metiendo en las escuelas, ¿no? Y la violencia ya ha llegado a los alrededores, dentro del aula, agresiones dentro de la misma escuela, agresiones a maestros. Bueno, ha habido unas cosas bastante feas. Y finalmente, como ha pasado en algunas escuelas de Estados Unidos, que los padres de familia mandan a los niños con chalecos antibalas. Imagínense eso. En Texas, donde ha habido tantas matanzas, porque la escuela en muchos lugares del mundo se ha vuelto lugares peligrosos. Entonces, ustedes, como ven, las pérdidas en la infancia no solamente son por muerte, hay muchos tipos de pérdidas para contemplar. Pero el dolor, la forma de expresar el dolor o los componentes del dolor son un poquito diferentes. Cuando yo estudié medicina, yo me gradué hace 40 años, ya es mucho rato, todavía se pensaba que el sistema nervioso central era muy inmaduro para sentir dolor. Por eso se les pegaba cuando nacían y se les picaba, se les pinchaba la plantita de los pies las veces que quisiera el médico o la enfermera para sacarle una muestrita de sangre para los tamizajes que se hacen de enfermedades congénitas. Y eso que estoy hablando de dolor físico, ni que digamos del dolor emocional, porque todavía la gente sigue pensando que a los niños no les duele, que no se enteran de nada, que no les pasa nada. Entonces el dolor sí que tiene unas diferencias y solamente les voy a rescatar una de ellas. Los seres humanos, cuando estamos en la vida diaria, vivimos constantemente en los tres tiempos. Yo estoy en el presente, pero el pasado me está diciendo algunas cosas, y si perdí a alguien voy a estar recordando mucho a esa persona, de lo que hacíamos, de dónde íbamos, etc. Y voy a estar pensando también en el futuro, en que ya no va a estar conmigo. Entonces ese constante movimiento entre el pasado, presente y futuro es en parte responsable del sufrimiento que tenemos cuando perdemos a alguien. Sin embargo, los niños viven en el presente, les duele es el presente, el ahora. Y eso se ha convertido también en una estrategia, porque si nosotros perdemos a alguien grande, una de las estrategias que nosotros utilizamos mucho es ir a jugar con los niños o estar con los niños. Porque los niños, ¿qué hacen? Venga, estemos aquí en el ahora, juegue conmigo ya, y estamos en el ahora. Entonces temporalmente te sustraen, ¿no?, de ese juego de los tres tiempos y te quedas en el presente. También hay muchos factores que modifican la expresión del dolor, que conocemos muy bien en los adultos y que tienen algunas diferencias en los niños. Nivel de apego quizá es el factor más importante que determina la respuesta a una pérdida. ¿Qué significa eso? Les pongo un ejemplo. Si yo perdiese un hermano, compañero de habitación, confidente, amigo, estudiamos la misma carrera, en la misma universidad, trabajamos en la misma empresa, en el mismo carro, todo el tiempo estamos juntos. Si se muere mi hermano, va a destruir mucho mi mundo personal, porque él hacía mucha parte de mi mundo. Pero si el que muere es el mismo hermano, pero que se fue para Australia hace 40 años y que de vez en cuando tengo noticias con él, muy probablemente mi mundo va a seguir prácticamente intacto. Lo que hace que sintamos cosas diferentes con las distintas pérdidas. Usted ha visto, no es lo mismo perder la mamá, la pareja, un hermano, un tío, el abuelito, un hijo. Lo que hace esa diferencia es precisamente el nivel de apego, porque cada persona representa en nuestro mundo personal diferentes cantidades de nuestro mundo personal que las demás. Pero como les decía, el nivel de apego, el apego, la forma de vincularnos para entendernos mejor, se forma en el primer año de vida. Es tan importante es el primer año y se consolida en los 3 primeros años. Sin embargo, el apego, la forma de vincularnos, no es rígida,
se puede moldear a lo largo de los años. Pero las pérdidas entonces en la infancia ocurren en un periodo donde recientemente se ha formado el apego y está mucho más frágil. Ahora les mostraré el impacto que tiene en el proceso de vinculación las pérdidas. Características de la muerte, pues sí, no es lo mismo una pérdida súbita e inesperada que una pérdida anticipada. Puede ser un divorcio de sorpresa, puede ser una muerte por un infarto, un accidente, violencia, lo que sea. Y no es que duelan más las pérdidas súbitas o inesperadas, porque la vivencia del dolor es una experiencia totalmente subjetiva. Entonces no podemos calibrarla, porque no contamos como con un aparatico que yo llamo un dolorómetro, como para irle calibrando qué es lo que le duele a la gente. Lo que sí sabemos de la muerte súbita es que produce un mayor estado de shock emocional, mayor aturdimiento, mayor confusión, que una muerte anticipada que permite cierto periodo de adaptación. Eso significa entonces que si hay una pérdida súbita en la familia, el cuidador primario puede quedar en un estado de shock tal que las labores de crianza se vean interrumpidas. Entonces va a tener, o suele tener, las pérdidas súbitas un impacto más negativo en el niño que las pérdidas que son anticipadas. Bueno, la personalidad, aquí les voy a destacar algunos. Interferencias en la comunicación, muy importante. Las pérdidas, y en particular la pérdida por muerte, alteran mucho la forma en que nos comunicamos. Y el ejemplo prototípico: no, doctor, yo no le digo nada a los niños para que ellos no se angustien más. Bien. Los seres humanos nos comunicamos a 3 niveles. Cuando ustedes están hablando con alguien, sean sus hijos o no, sus nietos, sus sobrinos o cualquier persona, le están diciendo cosas por la boca, o sea, con palabras. Se llama comunicación verbal. Pero también le están diciendo cosas de forma no verbal, que son la expresión de los ojos, el movimiento de las cejas, de la cabeza, de las manos, del cuerpo. Y le están diciendo también cosas de forma paraverbal, que es el tono de la voz, la velocidad con que ustedes hablan, el timbre de la voz. Fíjense que es tan importante el tono de la voz que uno muchas veces dice, no, es que no me molestó lo que me dijo, fue el tonito en que me lo dijo, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuánto creen ustedes que cuando ustedes están hablando con alguien le están diciendo cosas, cuánto es con palabras, en porcentaje de 1 a 100? ¿Quién me dice un numerito? De 1 a 100. 50. ¿Quién da más? ¿Saben cuánto es? El 7%. De lo que ustedes le dicen a una persona, cuando ustedes hablan con un niño, el 7% se lo están diciendo con palabras, el 93% con la cara y el tono de la voz. ¿Y saben quiénes son los más expertos lectores del mundo en leer la comunicación no verbal y paraverbal? Los niños. Acérquense a un bebé de 5 meses y díganle, a ver, Juanito, ¿cómo quieres el biberón? ¿Con canela, con miel, con chocolate? ¿Qué responde el niño? Nada, porque no te entiende el lenguaje verbal, pero pone una cara bien fea y se pone a llorar, ¿sí o no? Y pone una carita de papá, de abuelito, y se pone a reír. Ustedes le pueden decir cosas feas a un niño, pero si se los dicen tiernamente va a sonreír. O al revés, le pueden decir cosas bonitas, pero si los dicen de forma seca y fea, se pone a llorar. Porque los niños primero nos leen. Entonces, una de las cosas, miren, a los adultos, cuando no encontramos coherencia entre los 3 niveles de comunicación, nos da mucha desconfianza. Por ejemplo, te presentan a alguien y luego se va y ya te dice a quien te lo presentó, ¿cómo te pareció? Bien, como interesante, pero no sé, hubo algo que no me gustó. No sé qué es, pero algo no me gustó. Fue que en algún momento de la conversación detectaste que lo que te estaba diciendo los ojos decían lo contrario. En los niños no da desconfianza, sino que estimula su pensamiento mágico y su egocentrismo, que le hacen creer que si algo me está diciendo mi mamá, eso que no entiendo, debe ser culpa mía. Miren, el pensamiento, hasta pensar como pensamos los adultos, pasa por una serie de etapas.
La que es más prolongada entre los 2 y los 12 años es cuando predomina el pensamiento mágico que le hace creer al niño de que su pensamiento es todopoderoso, de que lo que él piensa así sucede. Y el egocentrismo le hace creer al mismo tiempo que él es el centro de todo, que todo tiene que ver con él. Entonces todo lo que pasa el niño lo relaciona con sí mismo. Entonces si ve que hay incongruencia en la comunicación, se estimula mucho su pensamiento mágico. Crisis concurrentes. Claro, la vida no te dice, tuviste una pérdida, tranquilo, te voy a dejar 3 o 4 años para que te recuperes. No, sigue trayendo problemas y a veces de tanta gravedad que colapsan la capacidad de afrontamiento del cuidado primario, y eso va a tener un peor pronóstico para los niños. Recordando lo de la comunicación, si no hay una comunicación adecuada, casi siempre a los niños se les aísla. Es un duelo solitario, un duelo aislado en la infancia, luego veremos las consecuencias. Rol del fallecido. Imagínense un niño que pierde un papá que está en Estados Unidos de manera irregular hace muchos años, manda el dinero y tiene contacto con el niño una vez al mes, digamos. Se muere ese papá y bueno, el rol de ese papá básicamente era proveedor, y va a perder el niño pues todos los privilegios que le daba el dinero que mandaba a su papá. Pero imaginemos a otro niño que pierde a su papá, que todos los días lo levantaba por la mañana, le preparaba el desayuno, las lonches, lo llevaba a la escuela, lo recogía, jugaba balón con él, le compraba nieve, llegaban a la casa y le ayudaba con las tareas, y por la noche le leía un cuento. ¿Se dan cuenta la cantidad de personas que va a perder ese niño al mismo tiempo? La pérdida primaria es el papá, las pérdidas secundarias son todos los otros roles que hacía el papá. Y a diferencia de los adultos, en la infancia primero tenemos que atender las pérdidas secundarias, es decir, primero tenemos que atender quién lo levante, quién lo lleve a la escuela, quién le prepare la lonchera, quién juegue con él, tareas, etc. Cuanto más roles, pues más complicado va a ser. Estrategias previamente utilizadas. En la infancia casi siempre las estrategias, como no tenemos mucha cultura de duelo infantil, se aprenden de forma vicaria, por imitación. Entonces ustedes imaginan lo que puede suceder si un niño se enfrenta a una pérdida en casa, donde hay gritos, hay peleas, hay violencia, hay soledad porque nadie se une. Lo que puede aprender otro niño que cuando hay una pérdida en la familia, ve que la gente puede hablar, que lloran juntos, que se abrazan, que oran, que se puede hablar del ser querido, que él recibe mucha atención. ¿Ven la diferencia? Los niños aprenden copiando lo que hacemos los adultos, y la tendencia que tenemos los seres humanos es a repetir la misma estrategia que utilizamos en pérdidas anteriores. La manera en que ustedes se enfrentan como adultos a las pérdidas actuales no es ni más ni menos que un reflejo de cómo lo han hecho en ocasiones anteriores, porque casi siempre tenemos la tendencia a repetirlos porque nadie nos sugiere, nadie nos enseña otras estrategias de afrontamiento. Y la edad y el concepto de muerte, pues bueno, la muerte es un concepto muy abstracto, y en la infancia cambia mucho, es cuando más cambia el concepto de muerte. Hay cierto acuerdo de que antes de los 4 años los niños no tienen ni idea de lo que es la muerte, pero sí observan 3 cosas fundamentales. Primero, la muerte, los más pequeñitos, de 4 para abajo, de 5, ven la muerte como una separación o abandono de su ser querido, mas no saben exactamente por qué. Segundo, ven que cuando alguien falta en la familia, sea por divorcio o por muerte, la rutina cambia mucho. Hay gente rara, ruidos raros, olores raros. Y tercero, para los niños, y para los seres humanos, a lo primero que comparamos la muerte es que lo que está muerto no se mueve. Porque ellos ven animalitos muertos y hasta le dan con el dedito. O hasta lo hemos hecho nosotros alguna vez. No se mueve, está muerto. Entonces para el niño, muerte es inmovilidad y vida es movimiento. Por eso la característica más llamativa del duelo infantil es la
hiperactividad. Se vuelven sumamente inquietos porque están reflejando vida. La muerte es la pasividad, es quedarse quieto. Además, el movimiento es una forma muy primitiva de descargar angustia, por eso se mueve el niño cuando está viviendo algún tipo de pérdida. ¿Qué hacemos entonces con estos tan chiquitos? Pues animémosle a que se mueva y intentemos mantener la rutina lo más parecido posible a como era antes de los hechos. A partir de los 4 años y más o menos hasta los 7, aparece por primera vez un concepto de muerte más o menos bien definido, y es la idea que tienen los niños de que la muerte es separación de su papá y su mamá, pero eso es reversible todavía. Sin embargo, ya su pensamiento mágico le puede decir, y su egocentrismo, ah, te separaron del papá, eso es porque hiciste algo, a que te separaron. Ah, tu papá te abandonó, es porque no eres objeto de amor. Y que un niño crezca con cualquiera de esos dos pensamientos, un desastre. A partir de los 7 y más o menos hasta los 12, es como, digamos, el peor periodo, porque en esta época el pensamiento, lo que el niño piensa de la muerte es que la muerte es un castigo por malas acciones, porque eso le hace pensar su pensamiento mágico y su egocentrismo. Al final de los 12 años ese pensamiento debe ser sustituido por lo que llamamos un pensamiento racional, que explica los hechos, una secuencia de hechos. Pero le hace creer que algo que él dijo o no dijo, hizo o no hizo, pensó o no pensó, tuvo que ver con lo que está pasando. Por eso a cualquier edad siempre habrá que ser tener muy en cuenta de recordarle al niño varias veces que nada de lo que él pensó, no pensó, hizo o no hizo, dijo o no dijo, tuvo que ver con lo que está sucediendo. Porque la tendencia es a pensar que sí, que él es el culpable de todo eso. A partir de los 12, coincidiendo con el logro del pensamiento abstracto de Piaget, ya los niños comienzan a entender la muerte como la entendemos los adultos. Entre los 12 y los 14 años ya hay un pleno conocimiento de la muerte. Pero, para complicar un poquito las cosas, como les decía, la muerte es un concepto muy abstracto, que a su vez está compuesto de 5 subconceptos. La muerte es irreversible, inevitable, permanente, universal, que significa que todo lo que está vivo se muere, y no funcional, que significa que cuando algo muere el cuerpo ya no funciona, ya no tiene frío, calor, ya no tiene que comer, no tiene que hacer tareas, etcétera, etcétera. Y estos 5 subconceptos no se logran todos de una vez, sino que el niño va creciendo y va logrando uno a uno, de tal manera que si logra uno le duele, si complementa con el segundo le va a doler otra vez, y con el tercero, hasta que logre entenderlo alrededor de los 12, 14 años. El último que se logra es el tercero, el que la muerte es para siempre. Ese se tarda mucho en lograr. Cuando les decía lo del apego, imaginémonos una niña de 5 años que había logrado construir unos vínculos con su mamá, digamos 10 vínculos que se van a perder porque ya no está su mamá. Y ahí que sea tan importante las figuras sustitutas de apego, o digamos de apego secundario, figuras secundarias para el apego. Como era una niña de 5 años, debería de construir otros 15 estilos de vinculación con su madre, pero su madre ya no está, entonces no los va a lograr. Otra vez, qué tan importantes las figuras sustitutas o secundarias de apego. Y tercero, había un vínculo que estaba por consolidarse y de pronto muere la madre y ese vínculo queda como un apéndice por ahí sin poderse consolidar. Entonces, ese efecto que tienen las pérdidas en la infancia puede llevar a muchos daños en la construcción de su mundo personal. ¿Qué utiliza el niño entonces para defenderse, no? Cuando les decía que la gente dice que no son resilientes, como hemos visto no lo son. ¿Qué utiliza?
cosas muy básicas. Utiliza conducta regresiva. Cuando un niño está haciendo una regresión, se está defendiendo. ¿Cómo es esa regresión? Pérdida el control del esfínter urinario, quiere biberón, quiere que lo carguen, quiere que le den la comida, hasta gatea, hasta se puede comportar como un bebé. Se está defendiendo. Conducta, trastornos de la conducta alimentaria, pierde el apetito, vomita, tiene cólico, tiene diarrea, trastornos del sueño, cualquier presentación, incluyendo las pesadillas, la inquietud, como les decía, como síntoma predominante del duelo, y los trastornos de conducta que ahora veremos. ¿Y qué recibe el niño? ¿Qué recibe el niño de estas conductas? Generalmente recibe castigo, o al menos un regaño, ¿no? Y se está defendiendo. Lo que deberíamos de hacer es sentarnos con él, validarle lo que está haciendo, pero enseñándole al mismo tiempo otras estrategias más efectivas para lo que él está viviendo. Este aspecto que les voy a contar ahora es bastante grave y bastante ignorado. Nosotros sabemos que el duelo, el abuso, el maltrato, el abandono, todo eso son situaciones estresantes muy prolongadas. Y los médicos conocemos muy bien qué pasa cuando las personas están estresadas. Cuando uno está estresado, se dispara para defender. Nuestro sistema nervioso central dispara una serie de cambios para protegerse del estrés, porque nuestro sistema nervioso central entiende el estrés como una amenaza a la vida. Entonces despliega todo un ejército de cosas, que son lo que llamamos la cascada del estrés. La cascada del estrés es la activación secuencial, primero 1, 2, 3, de esos 3 ejes que hay. El primero que se dispara se llama el eje neural, que es el que primero acude a defender al organismo, prepararlo para salir corriendo, porque la respuesta de estrés en los seres humanos es de lucha y huida, a veces de congelamiento, pero casi siempre de lucha y huida. Entonces se dispara el eje neural. ¿Qué hace el eje neural? Pone en hiperfuncionamiento 2 de los varios sistemas nerviosos que tenemos. Pone en hiperfuncionamiento. El primero que responde es el sistema nervioso simpático. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca, por eso es que nos da taquicardia, se activó el simpático. Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye el flujo sanguíneo al aparato digestivo y se redistribuye a las vísceras y hacia los músculos porque estamos listos para salir corriendo, y se produce glucosa, porque es el combustible que se necesita para poner todo el sistema en funcionamiento. Ahí hay un blanco, nosotros decimos un blanco terapéutico. Ustedes han visto seguramente que cuando la gente está muy nerviosa, por ejemplo, en un entierro, en una velación o algo grave, ¿qué le dan a la gente para que se calme cuando está muy nerviosa? Una bebidita caliente, es un té de esos que son tranquilizantes, algo caliente en todo caso. Pues resulta que es mucho más efectivo el agua fría, y les voy a explicar por qué. Cuando ustedes toman agua fría y el agua fría toca la orofaringe, que es la parte posterior de la boca, se produce un reflejo vagal, se activa el nervio vago. ¿Y qué es el nervio vago? El representante del sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué hace el sistema nervioso parasimpático? Todo lo contrario que hace el simpático. Si el simpático te acelera y te pone nervioso, el parasimpático te calma. Entonces es mucho más efectivo el agua fría. De hecho, la hicimos muy popular en Baja California con la pandemia, cuando dábamos malas noticias de muerte. Siempre que se iban a dar las malas noticias, después de dar la mala noticia, se le entregaba a las personas agua fría. Y empezaron en el hospital a preguntar que por qué tanta agua fría. Hubo que explicarles el por qué. Bueno, ese eje neural solo dura media horita, 20-30 minutos,
porque nuestro sistema nervioso central no puede mantener ese nivel de hiperactivación del simpático. Entonces es como si nuestro sistema nervioso central le dijera a las suprarrenales: a ver, muchachas, esto está muy difícil, necesitamos energía más poderosa, necesito que me la produzcan. Entonces las suprarrenales comienzan a producir grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina. De hecho, la adrenalina y noradrenalina son las que pisan el acelerador. Fueron hormonas diseñadas para una respuesta motora, para salir corriendo. Pero los seres humanos nos volvimos seres racionales. Ahora pensamos, no salimos corriendo ante los problemas. Entonces nos quedamos con un exceso de energía. Sin embargo, los niños sí lo utilizan, corren mucho. Entonces, otra razón más para que se muevan. De hecho, este exceso de adrenalina y noradrenalina, sabemos en varios estudios que se han hecho que producen un aumento en la mortalidad cardiovascular, o sea, morir de un infarto o un accidente vascular cerebral. Sabemos que el riesgo aumenta más de 21 veces en las primeras 24 o 48 horas de recibir una mala noticia y persisten niveles elevados mucho tiempo. Por eso, ante cualquier crisis que vivamos, hay que moverse, hay que hacer ejercicio para gastar esas hormonas que ya no las necesitamos, eso no nos sirve. Y como también nuestro sistema no puede mantener el exceso de adrenalina y noradrenalina durante mucho tiempo, más o menos entre 1 y 3 meses, dependiendo un poco de la respuesta motora y de la situación estresante, pero estamos hablando de pérdidas, de abuso, entonces deja de producirse tanta adrenalina y noradrenalina y el sistema comienza a producir otro montón de hormonas buscando hacer lo mismo, tener el mismo efecto que la adrenalina y la noradrenalina. Entonces aparece hormona de crecimiento, se suben los niveles de hormona de crecimiento, hormona tiroidea, deoxicorticosterona, corticosterona, aldosterona, vasopresina, y la más conflictiva de las hormonas de estrés y más famosa, que es el cortisol. Bueno, toda esa cantidad de hormonas en los adultos van a afectar sobre todo al sistema cardiovascular y al aparato digestivo. Pero en los niños, cuyo cerebro se está reformando constantemente, se está podando, que pueden producir ese exceso de hormonas que no deberían de estar aumentadas, pues ya lo sabemos. Sabemos que ese exceso de hormonas se relacionan con hipocampos y amígdalas cerebrales de menor tamaño. ¿Qué es el hipocampo? Es como la torre de control del cerebro. Es la parte central donde se coordinan las emociones con las experiencias. De hecho, la enfermedad de Alzheimer comienza dañando el hipocampo. ¿Y qué son las amígdalas cerebrales? El centro de control de la afectividad. Entonces, los niños sometidos a estrés crónico van a tener un poco desarrollo de su hipocampo y de sus amígdalas cerebrales. Eso ya se ha estudiado. Y eso se relaciona con todas estas cosas. Miren, las combinaciones que pueden salir de ahí, muchos diagnósticos psiquiátricos salen de ahí. Pero también se recortan los telómeros. Los telómeros son unas secuencias de ADN que están en las punticas de los cromosomas. Y cada vez que la célula se replica, son recortados. De tal manera que hoy día el principal indicador, bioindicador de la edad de una persona son el tamaño de los telómeros. Y sabemos que los telómeros pequeños se relacionan con mayor incidencia de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer y por supuesto menos supervivencia. Niños sometidos a estrés crónico viven menos años. Entonces miren qué grave es este asunto, que los sistemas de salud pues tampoco lo contemplan mucho. Y más bien ponemos diagnósticos psiquiátricos diciendo que eso es genético, que los suicidios son todos por un gen suicida. Si nosotros queremos reducir la incidencia de enfermedades mentales y de suicidio, vayamos al origen del mal, que es en la infancia. No estamos haciendo bien las cosas, los sistemas de salud y en muchas ocasiones el sistema educativo. El niño se aflige, claro que sí, pues claro que llora y que tiene sus síntomas característicos, ¿no? Pero
A diferencia de nosotros que podemos estar largo rato tristes, el niño no hace eso. El duelo en la infancia lo enseñamos con esa mnemotecnia: es vir, breve, intenso y recurrente. Se aflige de a poquito muchas veces. No aguanta lo que nosotros aguantamos. Y podemos observar mejor su duelo mirando cómo juega y también pues con el dibujo, por supuesto. El dibujo es el inconsciente del niño. O sea, es una herramienta sumamente interesante para descubrir muchas cosas que el niño no nos dice. El niño, bueno, lo que voy a decir ahora es en los niños más grandecitos, porque en los más pequeños pues, lo que predomina es la hiperactividad y los trastornos de conducta. Bien, entonces el niño tiene incredulidad, claro que sí. La primera respuesta, no se lo cree, eso no le puede estar pasando a él. Y a través del juego muy probablemente va a ir metabolizando eso, se murió, no se murió, se murió, no se murió. O con situaciones opuestas, ¿no? Hay anulación psíquica, por supuesto. ¿Qué es la anulación psíquica? Es la incapacidad temporal para procesar la información cognitiva de manera adecuada durante los tiempos de crisis. En mi tierra decimos que a uno se le cierra el entendedero. No entendemos muy bien lo que nos dicen. Pero para mantener el contacto, seguir manteniendo el contacto con la realidad, lo que hace el niño y el adulto es pegarse de lo que ve, de lo que oye, de lo que huele, o sea, de lo sensorial. Otra vez se vuelve hipersensible a la comunicación no verbal y paraverbal. Y como les decía, una de las cosas que más inquieta a los niños es que no haya coherencia entre lo verbal y lo paraverbal. Y ustedes me dicen, no, es que yo soy muy buen mentiroso. La comunicación no verbal no es manipulable. Bueno, eso lo aprendí yo hace muchos años, pero sí he descubierto una cosa, sobre todo porque nosotros trabajamos con personas muy tristes, con una tristeza, y gente que se está muriendo. Entonces sí hay una cosa que nos cambia la comunicación no verbal, y es si nosotros nos acercamos a esa persona con mucho amor, porque el amor sí te cambia los ojos, sobre todo que es lo que más expresa las emociones que sentimos. Oleadas de angustia aguda, sí, es una sensación súbita, como si nos cayera un jarro de agua fría encima, con una intensa ganas de llorar o presión en el pecho, sensación de que nos va a pasar algo, si no me faltan sino como 40 de tiempo. Ya me están hablando del tiempo, bueno, voy a acelerar un poquito. Las oleadas de angustia aguda en la infancia se suelen presentar en forma de pataletas. Son una forma de descargar la angustia y que detrás de eso pues hay una descarga, una activación del simpático y una descarga adrenérgica. Hay síntomas de despersonalización, de realización, que son síntomas como raros, de que se siente raro, de que el mundo es una película, que no tiene ninguna gravedad. Pensamientos obsesivos que son repetitivos, como cuando nosotros hemos sido testigos de algo y eso se repite y se repite y se repite, que tiene una función adaptativa, por supuesto, pero resulta que si el niño ignora lo sucedido porque no se le ha dicho, se le ha excluido o mentido al respecto, no se le permite ver el objeto o la realidad del dolor, esos pensamientos obsesivos, como no los hay, son sustituidos por fantasía obsesiva. O sea, se empelicula, se monta una película que a veces es más terrible que la realidad misma. No es que tengamos que obligar al niño que vea un cuerpo, a los niños nunca se les debe obligar, se les debe preguntar. Si el niño no tiene capacidad de decidir por sí mismo, que son los menores de 4, hará lo que el adulto le parezca oportuno, pero si tiene más de 4 y tiene capacidad de decidir, pregúntele. Por ejemplo, para ir a una velación, ¿quieres ir? Pero antes de que el niño decida, expliquémosle qué se va a encontrar. Una sala de velación es una sala muy grande, muy fría, no va a haber mucha gente llorando, no se puede gritar. ¿Qué va a decir el niño? Eso está muy aburrido, me quedo en mi casa. Luego cuando volvamos le contaremos qué hicimos porque puede tener curiosidad.
Ah, pero ¿y si ve mucha gente llorando? Si los niños ven que los adultos cuando lloramos nos consolamos mutuamente, es un aprendizaje positivo. Lo único que se considera que se les debe evitar exponer es a las manifestaciones muy dramáticas, la que empieza a convulsionar, que se desmayó, que están los gritos, la que hace el show, como decimos, ¿no? Pero si el niño ve eso, simplemente nos lo llevamos aparte y le explicamos: mira, mi amor, eso no le va a pasar nada, verás que en un ratico está sentadita. A veces cuando la gente está muy, como mínimo, nerviosa, le puede pasar eso, pero verás que luego estará bien y que no te va a pasar ni a ti ni a mí, y yo voy a estar siempre contigo. Se acabó el problema, no pasa nada. Si va a ver el cuerpo, expliquémosle que se va a encontrar, que estará frío, pálido, rígido, inmóvil, y eso se llama un momento pedagógico, porque cuando un niño ve un cuerpo muerto es un momento de reforzar o introducir el subconcepto de no funcionalidad. De hecho, miren, muchos adultos cuando pierden un ser querido muestran alguna falencia en la adquisición adecuada de uno de esos 5 subconceptos. Por ejemplo, muchas mamás se angustian mucho si llueve, porque su hijo está enterrado en el suelo, le va a dar frío, está solito, atribuyéndole funciones de vivo a un cadáver, reflejando un poquito que ese subconcepto no se adquirió adecuadamente. Síntomas físicos, consecuencia del exceso de, sobre todo de adrenalina y noradrenalina, que puede ser la primera vez que el niño lo siente y nos va a angustiar. Bueno, enojo, por supuesto, a veces con crisis de enojo, muchas preguntas sin respuesta, pero no son las mismas preguntas que hacemos los adultos, del por qué y el para qué. El niño pregunta: ¿lo hice yo? Me puede pasar a mí, a mi papá o a mi mamá, ¿y quién va a cuidar de mí? Esas son las 3 preguntas claves que tenemos que trabajar con los niños. Culpa, por supuesto, porque la culpa crece con un pensamiento mágico y con un egocentrismo, y que hay que trabajar también, pero no me da tiempo de explicar. ¿Cuánto me falta? Mucho. 7 minutos. Una vez llegó un niño a la consulta de 5 añitos porque él decía que le había matado a su papá. La cuestión era, el niño quería montar a caballo y el papá le dijo que no podía, y entonces le hizo la pataleta: el papá, venga, pues vamos a montar a caballo. Entonces el papá se montó en un caballo y el niño en otro, y el caballo del papá relinchó, el señor se cayó y una fractura de cráneo y se murió. Entonces el niño decía que le había matado a su papá. Entonces en la consulta dije: ¿y es que así de fuerte es tu pensamiento, de poderoso? Me dijo: sí. Entonces le puse una botella llena de agua al frente y le dije: muéveme la botella. Y él así todo concentrado. No se movió. ¿Qué tal que se hubiera movido? Sale uno corriendo de ahí. No se movió y le dije: ¿qué pasó? Ah, que no se movió. Y dije: ¿será porque está muy pesada? Y me dijo: sí. Entonces me puse un papel en la mano y le dije: muéveme el papel. Otra vez así concentrado. Y tampoco se movió. Y le dije: ¿ves? Nuestra mente no es tan poderosa. Obviamente, pues, por su pensamiento mágico y su egocentrismo, eso me lo creyó en ese momento, pero volverá, a lo mejor se acuerda de que su pensamiento no es tan poderoso. Bueno, los bloques congelados de tiempo, miren lo que es la definición. Hacen referencia a la estrategia mediante la cual el niño literalmente congela síntomas físicos y estímulos sensoriales, reacciones cognitivas, emocionales y comportamentales generadas por situaciones estresantes, cuando éste no se siente capaz de afrontar la situación, simplemente pasa a un lado. Pero esa conducta suele ser reforzada por el adulto. ¡Ay, qué bien lo estás haciendo! ¡Qué tan madurito! Entonces puede terminar haciendo esto, juntando sus bloques congelados de tiempo. Congeló el primero y vio que la familia funcionaba bien. Entonces, ante el segundo quiso llorar y pasó lo mismo. Y así, ¿usted sabe qué significa que todo esto se junte? Llega a la adolescencia, que es donde se suelen descongelar, a la adolescencia o al final de la adolescencia, y cualquier pérdida menor descongela todo esto. Que se venga todo esto encima
suicidio, depresiones psicóticas, o sea, cosas graves, feas, muy feas. Esos bloques se favorecen su presencia por la misma madurez del niño, pero por ignorancia y desconocimiento del dolor infantil, más todo esto que podríamos corregir. Más la inmadurez de los papás. La inmadurez de los papás. Bien. Ahora, rápidamente, alteraciones de la conducta. Miren, esto que les voy a contar se debe a dos cosas. Primero, a una culpa no aclarada. Cuando al niño no se le aclara la culpa, puede manifestar unas alteraciones de conducta que conocemos como síndrome del niño bueno, síndrome del niño malo y síndrome del niño psicosomático. Y cuando al niño no se le acompaña adecuadamente, el niño percibe que el acompañamiento es inadecuado o se siente muy solo, puede manifestar esa soledad, esa necesidad más bien de acompañamiento con el síndrome del niño matón, síndrome del niño payaso y síndrome del niño cerebrito, que es el síndrome del niño bueno. Es un niño que después de un hecho trágico empezamos a ver que el niño es como que se esmera demasiado en hacer las cosas buenas, en que todo salga bien, incluso quiere acabar con la muerte para que los adultos no suframos. Entonces siempre le va a estar dando gusto a todo el mundo, pero eso tiene un fondo de que él se siente malo por dentro, pero quiere mostrarle al mundo diciéndoles, miren que yo no soy malo. Pues este será un niño que crecerá como adolescente o un adulto, complaciendo siempre a todos y menos a él mismo. Será una persona muy frustrada, por supuesto. El síndrome del niño malo es el opuesto. Altera negativamente su comportamiento porque merece ser castigado porque fue malo, pensó cosas malas que produjeron una muerte o una tragedia. Entonces altera negativamente su comportamiento. Este termina con muchísimos problemas, incluso hasta lo pueden matar de manera muy temprana. Síndrome del niño psicosomático es el niño que en lugar de desplazar la culpa hacia afuera, la dirige hacia sí mismo, hacia su propio cuerpo. Entonces empieza a hacerse daño con enfermedades, con un montón de pruebas médicas. Si eso no se corrige, terminará siendo una persona hipocondríaca. Síndrome del niño matón es un niño que está muy solo en su proceso de duelo y se las arregla con lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? Conoce el miedo y la rabia y las utiliza para atraer una atención sobre sí mismo que no obtiene para su pueblo. O sea, es un grito de atención que está pidiendo el niño. Detrás de mucho matoneo en las escuelas hay niños que se sienten solos y esa es la manera de llamar la atención. Síndrome del niño payaso. Este es muy preocupante porque casi nadie se le ocurre decirle al amigo, al familiar que es el gracioso, que tiene que ir al psicólogo. Este es un niño que para lograr la atención sabe que a los adultos les atrae el chiste, la risa, entonces se vuelve el payaso, se vuelve el gracioso a raíz de la pena. Si eso no se corrige, terminará evolucionando a lo que nosotros conocemos como el síndrome de Garrigue o el síndrome del payaso triste. Que hay muchos actores, sobre todo los cómicos, que son Garrigue, como lo era Charles Chaplin, como lo era Robin Williams, como lo es Jim Carrey, que han sido personas sumamente tristes. El síndrome del niño cerebrito, pues también sabe el niño que al adulto puede lograr la atención del adulto con su inteligencia. Entonces convierte toda su vida afectiva, la anula y lo convierte en vida intelectual y hace cosas para llamar la atención, pero su parte emocional queda ahí relegada. Terminará siendo una persona bastante solitaria. Y si hay una negligencia total del dolor infantil, pues hay un trastorno mixto. Y este niño con trastorno mixto pues va a ser un niño, un adulto, un adolescente con muchos problemas psiquiátricos. Bien, ya para terminar, las tareas del duelo en la infancia.
que no son las mismas tareas del adulto, porque los niños no son adultos pequeñitos. La primera tarea empieza cuando el niño se entera de la pérdida. Pero para explicarles, tenemos una fórmula matemática que dice R' igual a RI más RE, que significa la recuperación, y la misma resiliencia es igual a la suma de mis recursos internos más mis recursos externos. Ustedes ven aquí que los recursos internos están muy chiquitos, porque eso es lo que tiene el niño, muy pocos recursos internos, y están muy grandes los recursos externos, porque es a lo que el niño depende, de sus recursos externos. Entonces, la primera tarea es encontrar un adulto adecuado, comprensivo, tolerante, amoroso y conocedor de su situación. Pero ¿qué es lo que suele pasar? Muere alguien en la familia, que los niños no quieren ir o no los vamos a hallar. ¿Quién se queda con los niños? La tía María, que tiene artrosis de rodillas y no puede caminar, que se quede con ellos. O la adolescente de 14 que no quiere ir, muy propio de esa adolescente, y que se queda jugando con el celular, porque es lo que tiene que hacer. O sea, estamos dejando a los niños en momentos de crisis en manos inadecuadas, y en los momentos de crisis los niños necesitan que la persona que esté con ellos les ofrezca una base segura, un sitio seguro para esos momentos de tanta dificultad. Entonces ya estamos fallando. Segunda tarea, obtener una mayor comprensión de lo que está pasando en su casa, porque es un caos, mientras se defiende con lo que tiene, que lo vimos hace un rato. Ponerle nombre a lo que está sintiendo para saberlo manejar. Él tiene que saber, el niño, la niña tiene que saber que esa opresión en el pecho, esas ganas de llorar, ese dolor que siente, se llama angustia, se llama tristeza. Pero si ya tiene nombre, ya puede aprender a manejar este tipo de cosas. Una de las cosas que más angustia a los seres humanos es no saber lo que siente, lo que tiene. Como cuando uno puede tener una enfermedad y hasta el diagnóstico puede uno sufrir porque no sabe lo que tiene. Confirmar y reafirmar su concepto actual de muerte. Necesita ir avanzando en esa comprensión, sobre todo acompañado. Para eso nosotros contamos con un instrumento que se llama el cuestionario de aproximación al concepto de muerte en la infancia, que nos ayuda en ese sentido. Avanzar en su comprensión cognitiva y afectiva de la muerte, es decir, el niño tiene que aprender estrategias para afrontar cada vez que entiende un subconcepto de muerte, como les decía. El niño tiene una idea de muerte que es no funcional, adquiere otro y le va a doler, el tercero y le duele, y el cuarto, hasta que el quinto también le termina doliendo. Para cada una de esas cosas tiene que aprender a manejar eso. Tiene que aprender a vivir sin el ser querido muerto, es decir, tenemos que ayudarle a que establezca una forma de interacción con la persona ausente, que evolucione con el tiempo y que llegue a ser una presencia interna mantenida para el niño. ¿Cómo lo logramos nosotros? Con dos estrategias: la caja de recuerdos y la biografía. Una cajita donde guarda cosas de su ser querido, y la biografía porque nosotros somos responsables de aportarle a los niños antecedentes históricos de familia. Ellos tienen que saber de dónde vienen, quién era su papá, con su biografía, su mamá, sus abuelos. Eso no lo solemos hacer. Por eso también en parte tenemos tan poca historia. Viene el niño que va a hacer una reelaboración cíclica de la pérdida. Se graduó de la primaria, no está su papá. Se graduó de la secundaria, no está su papá. De la prepa pasó a la universidad, se casó, no está su papá. En cada logro o dificultad en la vida siempre va a tener eso presente. Por eso hay que aportarle pues herramientas. Y por último, el niño debe reasumir su vida, sus metas del crecimiento. ¿Cómo le ayudamos al niño a recuperarse? Bueno, pues la institución. Las dos instituciones más importantes son la familia, pero una familia que conozca de duelo infantil, y la escuela, por supuesto, porque son los dos sitios donde más están los niños. La estrategia sigue siendo una buena comunicación, y la terapia que nosotros enseñamos
se llama hoja, oído, hombro y abrazo. Escuchar mucho al niño, y escuchar es una tarea muy difícil. Prestarle el hombro para cuando esté bien triste, y por supuesto los abrazos. Abrazos tipo oso de al menos 20 segundos, porque después de 20 segundos comienza la producción de oxitocina y vasopresina, que son las hormonas del amor, que son hormonas anticortisol. Eso significa que los abrazos son más efectivos a más largo plazo. No son tan efectivos al principio, sino más a más largo plazo. Para una buena salud mental se necesitan 7 abrazos diarios. ¿Cuántos les dieron a ustedes ayer? Ahorita receto pastillitas para la depresión si quieren. Andamos con una salud mental floja. ¿A quién le dieron 7 abrazos ayer? Porque no tenemos esa costumbre. Ese es un remedio muy fácil que tenemos a mano y que no cuesta. Nosotros, el propósito nuestro también es que todas las escuelas tengan el código PANDA. ¿Qué es eso? Pues yo me puse a pensar cómo hacer que en la escuela todo el mundo se entere, que el niño, pues todos los educadores se enteren de que el niño está viviendo una pérdida. Porque si es alérgico al gluten, toda la escuela sabe que ese niño no puede comer ciertas cosas. Que si es migrañoso, que no sé qué, que si es diabético, no puede comer azúcar. Todo el mundo lo sabe. O sea, esto es menos importante, saber que se le murió su mamá, saber que se le murió su mascota, que se le murió su papá, su abuelito. Eso es igualmente importante. Por eso entonces decía yo, ¿cómo hacerlo? Entonces dije, pues con un código. ¿Pero qué color? Me puse a revisar los colores y casi todos los colores ya están usados. Yo no podía. Y se me cruzó un osito panda. Dice, pues el código panda. Y el código PANDA es un sello, un sticker que se pega en el expediente del niño de tal manera que todos sepan que ese niño amerita un tratamiento especial. Una de las cosas en las que se basa el código PANDA es en el inventario de pérdidas. Cuando ustedes entran a los niños al colegio les piden muchos documentos, pero nunca piden un inventario de pérdidas, que es una radiografía emocional del niño. Imagínense, yo como maestro a este grupo le hago un inventario de pérdidas y me da un promedio de 3 pérdidas por niño. Y a este grupo le hago el mismo inventario y me da un promedio de 15 pérdidas por niño. ¿Ustedes creen que yo voy a afrontar igual los dos grupos? ¿No? Este grupo tiene más necesidades emocionales, de tal manera que mi enfoque debería de ser. Debería de ser distinto. Bueno, ahí tienen el código. Vamos a tener también, esta es la línea PANDA en Colombia, pero vamos a tener una línea PANDA en México. ¿Qué es la línea PANDA? Es un WhatsApp donde las personas que tengan alguna inquietud con qué hacer con los niños, pues llaman a ese teléfono, pues escriben, perdón, y eso es gratuito. Entonces la idea es que la casa y el aula sea el grupo de apoyo del niño, un sitio seguro, con más juego, más dibujo y más movimiento. Pues muchas gracias por la paciencia.